Mi marido huyó con mi hermana, dejándome a su hija. Siempre supe que algo andaba mal esa noche de jueves. No es una de esas cosas que puedas explicar lógicamente, ¿sabes? Es un sexto sentido femenino que algunas mujeres desarrollan después de años con alguien. La forma en que tu cuerpo simplemente siente que algo está a punto de colapsar. Había pasado el día entero en la agencia de publicidad donde trabajo, y digo trabajo generosamente, porque pasar 10 horas presionando creadores de contenido para hacer milagros con presupuestos ridículos es más parecido a tortura creativa. Mi jefe, un hombre que parecía vivir en un estado permanente de crisis existencial, pasaba el día enviando mensajes en Slack con GIFs al azar mientras yo realmente creaba las campañas que le hacían ganar dinero a la empresa. Todo lo que quería era llegar a casa, quitarme estos tacones incómodos, abrir una botella de vino que había guardado para un momento especial y ver ese drama coreano que mi amiga Marina no paraba de recomendarme. Quizás hasta ignorar las llamadas de mi madre preguntando cuándo le iba a dar nietos. Mi típico plan de jueves por la noche, ¿sabes? Pero cuando giré la llave en la puerta de nuestra casa, mi casa, técnicamente, ya que fue el dinero de mi herencia de la abuela el que pagó el enganche, sentí esa incomodidad. El silencio no era el silencio cómodo de una casa vacía. Era un silencio denso. Un silencio que susurraba cosas que aún no quería escuchar. Las luces estaban apagadas. Ningún sonido de la TV. Ningún olor de ese perfume que Sara, sí, mi hermana Sara, usaba obsesivamente, un aroma artificial que supuestamente la hacía parecer sofisticada. Y Daniel, mi marido, no estaba en ningún lugar. Ni en la cocina con esa expresión de culpa que veía cuando comía mi chocolate de la nevera, ni en la sala viendo fútbol, ni en el garaje revisando un proyecto que nunca terminaría. Lo llamé. Mi propio nombre suena extraño cuando lo gritas a una casa vacía. ¿Daniel? ¿Sara? Nada. Solo el zumbido casi fantasmagórico de la nevera. Tiré mi bolsa en el sofá, todavía con esos tacones condenados, y fue cuando lo escuché. Un lloro sofocado. Mi corazón simplemente se detuvo. No es una metáfora, en retrospectiva, en ese momento, todo lo que podía hacer era pensar que había algo realmente mal. Siguiendo el sonido encontré a mi sobrina Maya, 7 años de edad, acurrucada en el sillón de la sala. Sus ojos eran dos irritados rojos, el cabello desordenado en la parte superior de la cabeza, usando ese pijama rosa que Sara le había comprado. Me miró con esa mirada que los niños perfeccionan, completamente perdida, completamente asustada. Tía Lena, su voz era pequeña, quebrada. Mamá y tío Daniel dijeron que iban a volver pronto. Me dijeron que esperara aquí contigo. Algo dentro de mí se volvió al revés. No es que yo no sospechara nada. Daniel y Sara siempre fueron cercanos, muy cercanos, pensaba al respecto ocasionalmente en medio de la noche, pero alejaba el pensamiento como lo haría con un mosquito molesto. Sara es mi hermana mayor, una de esas mujeres que nació con ese brillo que hace que los hombres tropiecen con sus propias palabras. Rubia con ese tipo de sonrisa que parecía advertir, voy a destruir tu vida, pero te va a gustar. Daniel por su parte era. Bueno, era Daniel. Mi esposo hace 8 años. El hombre con el que planeaba tener hijos. O planeaba. En el pasado. Tomé la mano de Maya y la llevé al sofá con más cuidado del que cualquier persona debería tener que usar con una niña que había sido dejada sola por horas. ¿Quieres comer algo?, pregunté intentando sonar tranquila mientras mi interior se derretía. Ella negó con la cabeza, silenciosa. Tomé mi teléfono con dedos que temblaban ligeramente. Nada de Daniel. Nada de Sara. Pero había una nota, literalmente una nota en papel, en la encimera de la cocina, debajo de una taza de café frío. La letra era de Daniel. Lena. Lo siento. De verdad lo siento. Sara y yo. Bueno, esto no debería haber pasado, pero pasó. Nos hemos visto estos últimos meses y simplemente no pudimos parar. Ella quiere irse de aquí conmigo. Construir una vida lejos de todo esto, lejos de la presión, de las pequeñas mentiras que necesitamos contar. Maya necesita estabilidad. Siempre fuiste la fuerte en nuestra relación de todas formas. Vas a cuidar de ella mejor que lo que podríamos. No nos busques. Necesitamos esto. Daniel. Leí 3 veces. Luego 3 veces más. Esperando a que las palabras cambiaran de forma. Esperando que esto tuviera sentido. Nada. El papel cayó de mis manos. Mi marido y mi hermana. No solo algo rápido y estúpido, no, esto parecía planeado. Meses, dijo. Él había estado caminando a mi alrededor por meses, poniendo su mano en mi espalda en el desayuno,
fingiendo entender mi día de trabajo, viendo programas conmigo por la noche mientras ella ya estaba planeando destruirlo todo. Y Maya. Dios mío, Maya. La llevé de vuelta a la sala y la puse frente a mí, esas manitas pequeñas aún temblando un poco. Ellos no vuelven hoy, le dije y odié cada palabra. Probablemente no por un tiempo. Pero te vas a quedar conmigo. ¿Está bien? Ella asintió sin realmente entender. ¿Cómo podría una niña entender? Esa noche fue como estar en una de esas películas de desastres que nadie pide ver. Acosté a Maya, esperé hasta que se durmiera, y luego hice lo que cualquier mujer sensata hace cuando su mundo se desmorona, llamé a mi mejor amiga Marina. ¿Qué? Gritó por teléfono. ¿Daniel? ¿Tú, Daniel? Mi ex Daniel, aparentemente susurré, ya en la tercera copa de vino. Con mi hermana. Mi hermana Sara. Esto es inhumano. Lena, ¿estás bien? ¿Necesitas a alguien? Me estoy saliendo de casa ahora. Pero no quería que viniera. Quería estar sola con mi vino y mi furia silenciosa. El tipo de furia que quema lentamente en tu estómago, no la que grita y rompe cosas. Esa vendría después. El día siguiente fue. Bueno, fue esa situación donde te despiertas y por un segundo bendito, olvidas que tu mundo se derrumbó. Luego la realidad vuelve a golpear. Me desperté para encontrar a Maya viendo dibujos animados en la sala, con un plato de cereal a su lado. Ella se había servido a sí misma, y mi corazón casi explota de tristeza y rabia combinadas. Esta niña tenía apenas 7 años, y ya se estaba acostumbrando a ser dejada de lado. No hoy. No mientras yo respire. Pasé el día haciendo llamadas. Primero mi abogado. Luego la escuela de Maya. Luego vino la verdadera diversión, llamar a mi madre. Yo lo sabía, gritó, porque mi madre es una mujer que vive para momentos como este, donde puede decir, te lo advertí. Te advertí sobre Sara desde el principio. Esa chica siempre tuvo ese brillo de hurona en la mirada. Mamá, no ahora. ¿Y Daniel? Qué hombre mediocre, siempre lo fue. ¿Recuerda cuando él? Colgué. Volví para mirar a Maya, quien estaba dibujando algo con crayones en la mesa de café. Un dibujo de una casa con árboles verdes y un sol amarillo brillante en la esquina. Los dibujos de los niños siempre hacen parecer que el mundo es mejor de lo que realmente es. Muy bonito, le dije y sonreí. Una de esas sonrisas que requiere toda tu fuerza para hacer. ¿Qué es? Es nuestra nueva casa, dijo señalando. Tú, yo y Sparky. Sparky era un gatito que habíamos recibido la Navidad anterior. Estaba durmiendo en el sofá, inconsciente del drama humano a su alrededor. En ese momento exacto, algo dentro de mí se cristalizó. No fue odio, no más. Era algo más fuerte. Era propósito. Tenía una niña que criar. Tenía una vida que reconstruir. Y más que nada, tenía la oportunidad de probar que no necesitas un hombre para estar completa, una hermana para ser feliz, o un destino que alguien eligió para ti. Podría elegir el mío propio. Esa noche, después de que Maya se durmiera, tomé ese dibujo suyo y lo pegué en la nevera. No porque fuera bonito. Porque era esperanza. Y en ese momento, la esperanza era todo lo que tenía. Pero estaba decidida a hacerla crecer. Las primeras semanas después de la desaparición fueron un borrón de legalmente necesario y emocionalmente destructivo. Mi abogado, un hombre llamado Robert que parecía haber nacido en un traje, fue muy claro, técnicamente, Daniel y Sara podrían llevarse a Maya. Era la hija de Sara, después de todo. Pero sonrió de una manera que me dijo que ya había visto esto antes, muchas veces antes. Tienes algo a tu favor, dijo ajustando sus gafas. Sara abandonó a la niña. Tú la alimentaste y le preparaste una cama, hiciste exactamente lo que una tutora haría. Un juez lo vería. Además, hojeó algunos documentos, está el hecho de que Daniel te dejaba sin previo aviso. Algunos jueces ven eso como falta de carácter paternal. Falta de carácter paternal. Qué forma sofisticada de decir, es un desgraciado irresponsable. Mientras tanto, mi vida se convertía en un rompecabezas que nunca pedí resolver. Tomé licencia del trabajo, mi jefe, el hombre de los GIFs al azar, simplemente desapareció cuando le conté la situación. Nadie quiere lidiar con el drama del divorcio de un colega. Es contagioso, aparentemente. Maya comenzó a mostrar señales. Pesadillas. Pedía a su padre durante la cena y luego lloraba cuando alguien mencionaba a su madre. Una niña de 7 años procesando abandono es una de las cosas más aterradoras de presenciar como adulto.
Porque sabes que no hay consejo correcto. No hay nada correcto que decir. Solo esto, no estás sola. Me tienes a mí. En el segundo fin de semana, la llevé a un parque cerca de casa. Había otros padres con niños, parejas en su mayoría, la imagen clásica de una familia que ahora reconocía como una ilusión bien montada. Una madre con su hijo estaba en el columpio, riendo de esa manera suelta que los niños ríen cuando se sienten seguros. Miré esa escena y sentí algo romperse dentro de mí. Pero entonces Maya tiró de mi mano. «Tía Lena, ¿vienes al tobogán conmigo?» Y fui. ¿Por qué? Porque esa era mi vida ahora. Toboganes en parques y casas vacías por la noche e intentar descubrir cómo cocinar comidas que no salgan quemadas. Siempre fui una mujer de carrera. La que trabajaba hasta tarde. La que pedía comida a domicilio porque cocinar era una habilidad que deliberadamente ignoré, presuponiendo que siempre tendría a alguien para compartir esa responsabilidad. ¡Qué ilusión ingenua era esa! Pasé la tercera semana descubriendo cómo hacer una lasaña comestible de YouTube. Maya estaba sentada en la encimera de la cocina, balanceando los pies, ofreciendo ayuda, que consistía principalmente en comer pasas de una caja. ¿Por qué nunca cocinabas antes?, preguntó, ese tipo de pregunta simple que los niños hacen sin entender el peso de lo que están preguntando. Porque era tonta, le dije echando un poco de salsa en la sartén. Pensé que otras personas cuidarían esas cosas por mí. ¿Y ahora? Ahora las cuido yo sola. Y estoy aprendiendo que no es tan malo. Eso no era completamente verdad. Era difícil. Muy difícil. Pero había algo honesto en ello. Algo que mis años de matrimonio no tenían, era solo mío. Mi esfuerzo, mi fracaso, mi comida quemada. La llamada llegó en un miércoles lluvioso. Número desconocido. Casi no contesto. ¿Lena? La voz era de una mujer, no la voz que esperaba escuchar. ¿Quién es? Soy Catherine. Fui maestra de Daniel en la escuela secundaria. ¿Yo? Bueno, encontré tu número a través de un amigo en común. No debería estar llamando, pero pensé que debería saber algo. Mi estómago se hundió. Daniel y Sara están en problemas. Bueno, Sara específicamente. Alguien encontró fotos antiguas de ellos en un sitio de citas, incluso antes de que ustedes se casaran. Y hay conversaciones. Muchas conversaciones sobre cómo planearon todo esto. Mi primer instinto fue colgar. No quería saber. Pero había una pequeña parte de mí, la parte que aún sentía ese odio helado en mi pecho, que necesitaba escuchar. ¿Qué? Se conocieron en línea. Aparentemente Sara creó un perfil falso 2 años antes de que tú y Daniel se casaran. Hay mensajes digitales de todo eso. Y hay más, ella estaba haciendo apuestas en línea, tenía enormes deudas. Parece que Daniel estaba financiando todo sin que lo supieras. Eso era. Mucho. Eran capas de mentiras que ni siquiera sabía que eran mentiras. ¿Por qué me estás contando esto? Porque mereces saber la verdad. ¿Y por qué? Catherine hizo una pausa, porque esto no es culpa tuya. Cualquiera que vea estos mensajes puede decir que fue premeditado. Planeado. Fuiste un objetivo tanto como una amante desventurada. Después de colgar, me quedé allí por un largo tiempo. Solo sentada. Procesando. No era traición apasionada. No era un error de juicio. Era un esquema. Mi marido y mi hermana habían planeado destruir mi vida con la misma precisión que alguien podría planear un robo a banco. Y yo había creído esa nota. Esa disculpa tibia sobre no poder parar. Podrían haber parado. Por primera vez en semanas me sentí no devastada, sino furiosa. Furiosa de una manera pura. Llamé a Robert. Necesito que descubras si Daniel estaba moviendo dinero. Dinero que también es mío. Y quiero saber todo sobre las deudas de Sara. Cada centavo. 1 hora después, ese hombre encontró lo que buscaba. Transferencias bancarias limpias. Dinero mío, dinero que había ganado con ese trabajo que me mataba en horas extras, siendo retirado y depositado en cuentas que Daniel controlaba. $25.000. Ella había tomado $25.000. Se hicieron llamadas. Se presentaron documentos. Y de repente esa historia simple de marido enamorado se va con amante se convirtió en fraude matrimonial con robo de fondos. Cuando la policía fue por ellos, 6 semanas después de ese jueves horrible, yo estaba sentada en mi cocina con Maya viendo una película. No pedí recibir actualizaciones en tiempo real. Pero Marina me mostró fotos que encontró en grupos de vecinos en línea.
Daniel en alguna cabaña en North Carolina, en esposas. Sara a su lado, en esa cara que una vez había amado, ahora sin maquillaje y con la realidad golpeando fuerte. ¿Le mostré a Maya? No, un niño no necesita ver a sus padres siendo llevados por la policía. Pero guardé esas fotos. No por odio, sino como recordatorio. Recordatorio de que a veces, cuando siembras traición, cosechas exactamente lo que sembraste. Esa noche acostar a Maya fue diferente. Preguntó dónde estaban sus padres. Le dije la verdad. Cometieron algunas cosas mal, cariño. Cosas muy mal. Y ahora tienen que responder por ello. ¿Van a volver? Miré ese rostro pequeño, esos ojos que tenían tanto miedo y tanta esperanza al mismo tiempo, y decidí, no. No para ella. Para Maya, yo sería suficiente. No. Pero me tienes a mí. Y estaré aquí todos los días. Todos los días, lo prometo. Ella asintió como si entendiera. Y quizás de esa manera que los niños a veces entienden cosas que los adultos no pueden, ella entendiera. Esa noche, acostada en la oscuridad de mi habitación, comencé a entender algo también. La rabia que había sentido estaba comenzando a transformarse. No en perdón, no todavía. Quizás nunca completamente. Pero en algo más útil. En determinación. Resurgimiento. El proceso de custodia fue más rápido de lo que esperaba. Cuando el juez firmó los papeles otorgándome oficialmente la custodia total de Maya, estaba usando ese mismo traje negro que usé el día en que todo se derrumbó. Robert sonrió de esa manera que los abogados sonríen cuando ganan, como si acabaran de resolver un rompecabezas particularmente difícil. Felicidades, dijo estrechando mi mano. Eres oficialmente la madre de Maya ahora. Legalmente hablando. Legalmente hablando. Como si los papeles firmados pudieran capturar lo que ya era, la persona que se despertaba con ella durante las pesadillas, que le peinaba el cabello por la mañana, que cocinaba comidas quemadas solo para verla sonreír. Pero había algo reconfortante en esa oficialidad también. El mundo entero sabría ahora que Maya era mía. Que yo era suya. Que esa familia que nos había abandonado no tenía poder sobre nosotras. Volví a casa ese día e hice algo que no había hecho en semanas. Comencé a planificar el futuro con esperanza en lugar de solo sobrevivir al presente. El primer paso fue volver al trabajo. Mi jefe, ese hombre de los GIFs, había enviado mensajes de disculpas semanas atrás. Aparentemente, toda la compañía se enteró de los detalles sórdidos de mi divorcio a través de chismes de oficina. Me ofreció mi trabajo de vuelta con un aumento, como si dinero extra pudiera compensar haber vivido frente a todos esos colegas que ahora me miraban con una mezcla de lástima y fascinación. Acepté. Pero con una condición. Quiero trabajo remoto. 3 días a la semana en la oficina, 2 en casa. Y horario flexible para recogidas de escuela y consultas médicas. Parpadeó. Personas como él no esperaban que personas como yo, mujeres en recuperación emocional, hicieran demandas. Se suponía que solo aceptaríamos y agradeceríamos por el privilegio. Eso es inusual, dijo. Sí, bueno, mi vida también es inusual ahora. ¿Quieres que vuelva o no? Quiso. Por supuesto que quiso. Porque era buena en mi trabajo y la compañía había perdido 3 clientes importantes después de mi partida. Mi primer día de vuelta a la oficina fue extraño. Las personas me miraban diferente. Como si fuera una advertencia ambulante sobre lo que podría suceder si confías en el hombre equivocado. Marina fue la única que me abrazó como de costumbre. Bueno, te ves bien para alguien cuyo mundo se derrumbó, dijo ofreciéndome un café. No se derrumbó. Solo se reorganizó. Ella rió. Esa es una forma bonita de decirlo. Pero era verdad. En los meses que siguieron, algo extraño comenzó a suceder. Sin el drama diario de lidiar con un matrimonio en colapso, sin la necesidad de esconder mi sufrimiento detrás de sonrisas en el trabajo, comencé a descubrir quién realmente era. No la esposa de Daniel. No la hermana de Sara. Solo Lena. Comencé a ir al gimnasio, algo que había abandonado años atrás cuando no tenía tiempo. Descubrí que tenía tiempo ahora, porque no lo estaba desperdiciando intentando mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. Comencé a leer de nuevo. Comencé a salir con Marina, a conocer personas que no sabía que existían, a vivir en lugar de solo existir. Y lo más importante, comencé a ser una verdadera madre para Maya. Ella comenzó en la escuela un mes después de que la custodia fuera oficialmente otorgada. En el primer día, sus ojitos estaban rojos de nerviosismo, ese uniforme escolar desproporcionadamente grande en ella. ¿Y si a nadie le caigo bien?, preguntó mientras entrábamos al auto.
Entonces se están perdiendo a una niña increíble, le dije. Tu trabajo no es hacerles caer bien. Tu trabajo es solo ser tú. La recogí esa tarde con un entusiasta informe de una niña llamada Sophie que se había sentado con ella en el almuerzo. Por todo lo que sabía sobre traumas infantiles, el hecho de que estuviera haciendo amigos, realmente haciendo amigos, era una señal de que íbamos bien. Esa noche, mientras hacía la tarea con ella en la mesa de la cocina, pregunté, ¿quieres hablar sobre tus padres ahora? Sobre lo que pasó. Maya se quedó en silencio por un momento, mordiéndose el lápiz de manera contemplativa. No me querían, ¿verdad? Mi corazón se hundió. Pero no mentí. Hicieron elecciones muy malas. Y esas elecciones significaban dejarte. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Nada. Eres excelente, Maya. Eres inteligente y amable y divertida. El problema no eras tú. Entonces, ¿por qué? Porque a veces las personas son frágiles. Y cuando las personas frágiles se asustan o se vuelven codiciosas, hacen cosas que lastiman a otros. Tus padres hicieron eso. Y eso fue una elección de ellos, no culpa tuya. Ella asintió, todavía no completamente convencida, pero un poco más cerca de estarlo. Los meses se transformaron en un año. Un año completo de acostumbrar a Maya, de reuniones de padres y maestros, de pequeños momentos que construyeron una vida. Un año de descubrir que podía ser lo suficientemente fuerte para dos personas. Hubo momentos difíciles. En Navidad, cuando Maya preguntó si podíamos enviar un regalo a su madre. En su 8º cumpleaños, cuando se quedó callada porque sabía que sus padres no llamarían. En días aleatorios, cuando algo en la televisión la asustaba o un comentario sobre familias la hacía recordar todo lo que había perdido. Pero también hubo momentos hermosos. Cuando me llamó mamá por primera vez, no como un nombre, sino como un título que ella había elegido. Cuando ganó su presentación de drama en la escuela. Cuando me mostró su dibujo favorito de nuestra casa nueva, aún colgado en la nevera, ahora con más figuras agregadas a lo largo de los meses. Mi vida profesional también comenzó a cambiar. Una de mis campañas se hizo viral, un vídeo sobre mujeres en recuperación que había creado a partir de mi propia experiencia, y de repente, agencias más grandes comenzaron a llamar. Las ofertas comenzaron a llegar. Podría dejar mi trabajo o iniciar mi propio negocio, estar en cualquier lugar. Pero no lo hice. Porque estar en cualquier lugar significaba estar lejos de Maya. Y había aprendido la lección sobre prioridades. 9 meses después de mi regreso al trabajo, mi jefe me ofreció una promoción. Jefa de creatividad. Un aumento del 30%. Una oficina. Acepté. Pero negocié para mantener ese horario flexible. Porque madre, legal o no, venía primero. Solo había un cabo que aún no había sido atado. Y llegó en forma de una llamada telefónica un martes por la noche. El número era desconocido. Casi no contesto. Pero había algo en ese instinto femenino nuevamente, el que me decía que este era un cabo que necesitaba ser cortado. Hola, ¿es Lena? Era una mujer. Su voz era familiar de una manera que me hizo congelar. ¿Quién es? Soy la madre de Daniel. Diane Cho. No había hablado con ella desde el día en que todo se derrumbó. Ella había emitido una declaración a través de un abogado diciendo que estaba consternada por el comportamiento de su hijo. Como si eso importara. Señora Cho. Por favor, solo escucha, dijo rápidamente. No debería estar llamando. Daniel me dijo que nunca llamara. Pero yo. Necesito que sepas algo. No tengo interés en nada que él tenga que decir. No es sobre él, dijo y su voz cambió. Se volvió frágil. Es sobre Maya. Y sobre Sara también. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Sara salió de la prisión ayer. Cumplió su sentencia. Reducida por buen comportamiento. Ella quiere ver a Maya. El silencio que siguió fue ese tipo de silencio que puede rompiéndote. Miré a través de la sala hacia donde Maya estaba durmiendo en el sofá, su gatito Sparky acurrucado a su lado, ese rostro pequeño pacífico y completamente desprevenido de que su mundo estaba a punto de ser nuevamente agitado. No puede, le dije, mi voz baja, peligrosa. Sé que. No entienden. Sara abandonó a esta niña. La abandonó completamente. Yo la crié. Soy su madre. Y Sara perdió el derecho de estar en su vida cuando eligió robarme, cuando eligió planear todo esto, cuando eligió dejar a Maya sola en esa casa. Ha cambiado, dijo Diane suavemente. Es diferente ahora. La prisión la cambió.
Qué bien para ella, respondí. Pero eso no es responsabilidad mía. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche me quedé despierta mirando a Maya. Pensando en cómo finalmente se había sentido segura. Finalmente había construido una vida. Finalmente había sanado. Y ahora, esto. Ahora había la posibilidad de que todo fuera reabierto, retraumatizado, reanudado. Llamé a Roberta a la mañana siguiente. ¿Puedo bloquearla? Legalmente hablando, ¿puedo hacer que sea imposible que Sara tenga cualquier contacto con Maya? Robert suspiró. Puedes intentarlo. Pero Lena, después de cierto punto, la ley dice que una madre biológica tiene derechos, incluso si ha ido a prisión. Especialmente si demuestra reforma. Un juez puede otorgar derechos de visitación supervisada. No, dije simplemente. Puedes intentarlo, repitió, pero prepárate para una batalla. Y así comenzó otra. Se presentaron documentos. Se hicieron argumentos. Robert argumentó que exponer a Maya a su madre biológica, que la había abandonado, que había cometido fraude y robo, que había estado en prisión, sería traumático. Que yo había adoptado legalmente a Maya. Que Maya tenía una vida estable ahora. El juez estuvo de acuerdo. Parcialmente. Bloqueó cualquier visitación por 2 años. Pero dejó la puerta abierta para revisión después de ese periodo. Es lo mejor que puedo hacer, dijo Robert, y vi en sus ojos que era verdad. Pero esa noche, mientras acostaba a Maya, ella me preguntó, tía Lena, ¿escuchaste a mi madre? Mi verdadera madre. Ella había recibido una llamada de la escuela, alguien había dicho algo. De las formas que los niños se enteran de las cosas. Me senté al borde de su cama. Sí. Ella llamó. ¿Quiere verme? Quiere. Pero no necesitas verla ahora, ¿está bien? Tienes tiempo. Tiempo para pensar si quieres conocerla. Maya estuvo en silencio por mucho tiempo. ¿Y si me decepciona de nuevo? Mi corazón se rompió en ese momento. Una niña de 8 años preocupada por ser decepcionada de nuevo. Porque ya había aprendido que las madres no siempre se quedan. Entonces me tendrás a mí. Siempre. No me voy, Maya. No importa qué suceda. Ella asintió y la tiré hacia mis brazos. Y allí, en esa oscuridad, decidí algo. Sara podría tener visitación dentro de 2 años. Tal vez. O tal vez no. Pero hasta entonces, Maya sería completamente mía. Completamente segura. Completamente amada. Porque esa era la cosa sobre ser abandonada y luego ser encontrada, finalmente entendías el valor de pertenecer. Y nadie, ni siquiera la madre biológica, te quitaba eso. Los 2 años pasaron más rápido de lo que imaginé que pudieran pasar. Ese periodo fue lleno de pequeñas victorias que, sumadas, formaron una vida completamente diferente de la que había dejado atrás. Maya cumplió 10 años. Estaba mejor, no curada, porque nunca realmente te curas del abandono, pero aprendió a vivir con ese agujero de una manera que no la definía. La vi hacer amigos, ganar confianza, soñar sobre el futuro. Ahora quería ser médica. Siempre decía que quería arreglar las cosas que las personas rompen. No era difícil ver de dónde venía esa motivación. Mi carrera floreció de maneras que nunca había imaginado. Comencé a recibir invitaciones para hablar sobre resiliencia femenina, sobre reconstruirse después de traumas. Una revista de negocios hizo un artículo sobre mi titulado, De esposa traicionada a madre guerrera. Odio admitirlo, pero fue reconfortante. No porque quisiera gloria, nunca quise, sino porque significaba que mi historia podría ayudar a otras mujeres pasando por lo mismo. Marina, mi amiga constante a través de todo, me presionaba constantemente para que conociera a alguien. No puedes estar sola para siempre, decía entre sorbos de vino en mi sofá. Pero estaba bien así. Más que bien. Estaba feliz de una manera que nunca había estado cuando estaba casada. No porque mi matrimonio hubiera sido malo desde el principio, ahora entendía que había sido una mentira desde el principio, sino porque ahora conocía la diferencia entre estar con alguien por hábito y estar sola por elección. Solo había una cosa que me mantenía despierta por la noche, cada vez menos frecuentemente, pero aún presente, Sara. Ella había salido de la prisión hace 2 años. Según Diane, quien ocasionalmente me enviaba mensajes que en su mayoría ignoraba, Sara estaba reconstruyendo su vida. Había comenzado un trabajo como asistente administrativa en un consultorio dental. Estaba alquilando un apartamento. Estaba en terapia. Era como si me estuvieran vendiendo la idea de que Sara se había convertido en una persona mejor. Tal vez lo hubiera hecho. Pero realmente no me importaba.
Lo que me importaba era proteger a Maya. Hasta que 3 semanas antes de que el periodo de restricción de 2 años expirara, recibí un sobre en mi casa. No era del abogado de Robert. No era un documento legal. Era una carta. Escrita a mano. En una caligrafía que reconocí instantáneamente. Mi instinto fue tirarla a la basura sin leerla. Pero había algo que me hizo detenerme. Tal vez fue ese instinto femenino de nuevo. O tal vez fue solo una curiosidad morbosa. Abrí. Querida Lena. Ni siquiera sé por dónde empezar. Probablemente debería haber estado escribiendo esto hace mucho tiempo, pero cobarde siempre fue mi especialidad, así que aquí estoy, 2 años después, intentando encontrar las palabras correctas. No voy a disculparme. No porque lo que hice no merezca una disculpa, sino porque cualquier disculpa que diera sería solo otra mentira agregada a la montaña de mentiras que construí a lo largo de los años. La prisión fue. Bueno, fue exactamente lo que necesitaba. No de una forma bonita de encontrarme o ser redimida. Solo de una forma visceral y horrible de finalmente ver lo que había hecho. ¿Sabes ese momento en que miras a los ojos de alguien que amabas y ves que los destruiste? Bueno, tuve 2 años para mirar a los ojos de varias mujeres en la prisión y vernos mutuamente esa destrucción. Cambió algo en mí. Pero no es sobre mí. Es sobre Maya. Quiero que sepas y quiero que ella sepa, cuando tenga edad suficiente para entender, que no fue dejada porque hubiera algo mal con ella. Fue dejada porque había todo mal conmigo. Yo era frágil, egoísta. Y prefería destruir 3 vidas que enfrentar mis propios demonios. La criaste mejor de lo que yo jamás podría. Transformaste ese día horrible en un nuevo comienzo. Eres la madre que ella siempre debería haber tenido. No estoy pidiendo verte. Ni ahora ni después de que las restricciones expiren. Solo estoy pidiendo que le digas eventualmente que su madre biológica reconoce cuánto se equivocó. Y que estoy en paz con el hecho de que eres la verdadera madre de ella. También te estoy enviando por separado un documento. Mi abogado tiene una copia. Es una renuncia. Estoy renunciando a cualquier derecho parental, cualquier reclamación futura. Maya es legalmente tuya, completamente para siempre. Ganaste, Lena. Más importante, sobreviviste. Y lo hiciste sin destruirme como yo te destruí. Eso te hace una persona mejor que lo que yo jamás seré. Espero que tengas una vida maravillosa. Espero que Maya la tenga. Y espero que eventualmente puedas perdonar no a mí, sino a ti misma por haber creído en nosotras durante tanto tiempo. Tu ex hermana. Sara. Leí esa carta 3 veces. Esperando sentir algo. ¿Rabia? No. ¿Satisfacción? Un poco, pero no era el tipo de satisfacción que esperaba. Era más como alivio. Como si un peso que ni siquiera sabía que aún estaba cargando finalmente hubiera sido soltado. La segunda correspondencia llegó 2 días después, vía FedEx. Un documento legal, debidamente firmado, notariado y final. Sara renunciaba a cualquier derecho parental sobre Maya Soren. Soren era mi apellido de soltera, que había retomado. La renuncia era irrevocable, permanente, completa. Llamé a Robert. ¿Es legítimo?, pregunté. Completamente. Esto significa que legalmente eres la madre de Maya en todos los sentidos. Sin posibilidad de impugnación, sin ventanas de revisión. Es tuya. Esa noche no le conté a Maya. Tenía 10 años, lo suficientemente mayor para no tener ilusiones, lo suficientemente joven para no entender completamente la finitud de una renuncia legal. Pero guardé esos papeles en un lugar seguro. Un día, cuando tenga edad suficiente, los leerá y entenderá. Comencé a investigar a Sara. No obsesivamente, ya había superado esa fase, sino con una curiosidad tranquila. Estaba realmente reconstruyendo. Tenía un trabajo de verdad. Un bonito apartamento. Sin redes sociales, nada público. Era como si hubiera decidido desaparecer de una manera completamente diferente, no huyendo, sino simplemente siendo invisible. 3 meses después, Daniel salió de la prisión. Esa noticia me golpeó diferente. Con Daniel, había una rabia que no había resuelto completamente. Sara había sido mi hermana, había sido complicado, había sido ese tipo de traición que procesas lentamente. Pero Daniel había sido el hombre a quien prometí amor eterno. Daniel había sido aquel que debería haber estado de mi lado. Marina me encontró en la oficina el día que leí las noticias en línea. ¿Estás bien?, preguntó cerrando la puerta detrás de ella. Salió, dije simplemente. Ella se sentó a mi lado.
Sí. Lo vi. Lena. ¿Quieres hacer algo? ¿Cómo que? Pregunté sin sarcasmo. Genuinamente confundida. No sé. ¿Confrontarlo? ¿Cambiar tu estado de exmarido de en libertad a en mucha más libertad porque lo humillaste públicamente? A pesar de todo, reí. Eres un tipo diferente de amiga. El mejor tipo, confirmó ella. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pensé en ello. Honestamente pensé. Había una parte de mí que quería encontrarlo en un restaurante y contarle todo lo que me había hecho, a mi vida, a Maya. Había una parte que quería que supiera que Sara había renunciado a todo, que yo había ganado, que él había perdido completamente. Pero entonces recordé algo que había aprendido en estos 2 años, la mejor venganza ni siquiera era fría. Era simplemente vivir bien. No quiero hacer nada, le dije. Quiero que sepa que gané sin él, pero no quiero que sea parte de mi vida lo suficiente como para importarme. Marina sonrió. ¿Te volviste sabia? No. Solo cansada de gastar energía en personas que no lo valen. Una semana después, recibí un mensaje en LinkedIn. De Daniel. Hola Lena. Sé que no tengo derecho a hablar contigo, pero solo quería decir que vi uno de tus vídeos sobre resiliencia. Fue bueno. Pareces feliz. Me alegra por ti. Leí ese mensaje una vez. Luego lo eliminé. Él no merecía ni una respuesta. No porque fuera grosero, sino porque al responder, le estaría dando la satisfacción de saber que yo había reconocido su existencia. La vida continuó. Maya continuó creciendo. Cumplió 11 años. 12. 13. Comenzó a preguntar sobre su madre biológica con menos frecuencia, no porque hubiera olvidado, sino porque finalmente había aceptado que esa era una parte de su historia que no controlaba. Una noche, cuando tenía 13 años, la encontré en la cocina haciendo tarea. Un proyecto sobre familias no tradicionales. Había elegido escribir sobre nosotras. ¿Puedo leer?, pregunté. Me lo mostró. Era un ensayo sobre cómo la familia no siempre se trata de con quién compartes ADN, sino sobre quién elige quedarse. Había escrito sobre cómo yo también había sido abandonada, pero había elegido quedarse. Había escrito sobre cómo eso la hizo sentir segura, no porque todo fuera perfecto, sino porque era real. Cuando terminé de leer, había lágrimas en mis ojos. No de esas lágrimas de rabia o dolor, sino de esas que vienen cuando te das cuenta de que finalmente has juntado todo correctamente. Es muy hermoso, le dije. Es verdad, respondió simplemente. Eres la mejor cosa que me ha pasado. 10 años. Había tardado 10 años en decirlo sin calificaciones, sin miedo, sin ese terror en sus ojos de que yo también pudiera dejarla. Esa noche llamé a Robert por última vez. Quiero hacer todo oficial, le dije. Quiero adoptarte legalmente a Maya. Completamente. Sin calificaciones. Lena, ya eres su madre legal. Lo sé. Pero quiero que el documento diga a Lena Soren, madre de Maya Soren. Quiero que el resto del mundo sepa que esto no es una situación temporal. Que es mi hija. Punto final. Robert sonrió de esa manera que los abogados sonríen cuando ven cierre real. Se puede hacer. Va a tomar más tiempo, más papeles, pero... Se puede hacer. La ceremonia de adopción sucedió en un día de primavera que parecía haber sido escrito especialmente para ese momento. El tipo de día que tiene luz solar cálida y promesas en el aire. Mi abogado estaba allí. Marina estaba allí. Incluso mi madre apareció, no sin hacer comentarios sobre cómo esto era, la forma moderna de hacer las cosas, pero estaba allí. Maya usaba un vestido azul que ella misma había elegido. Cuando el juez preguntó si estaba absolutamente segura de que quería tenerme como madre permanentemente, legalmente, irrevocablemente, me miró y sonrió. Sí, dijo. Ya eres mi madre. Esto es solo dejar que todos lo sepan. Cuando los papeles fueron firmados, cuando el martillo fue golpeado, cuando fue oficialmente declarado que Maya era mi hija no solo de hecho, sino por derecho, me abrazó tan fuerte que fue difícil respirar. Gracias, susurró. Gracias por no irte. Nunca me voy, le prometí. La recepción fue pequeña, solo en un restaurante nada elaborado, pero fue perfecta. Marina hizo un discurso sobre cómo yo era la mujer más fuerte que conocía. Mi madre hizo un discurso sobre cómo las madres vienen de muchas formas. Incluso Robert hizo un comentario sobre familias que se eligen a sí mismas. Y entonces Maya pidió hablar. Estaba nerviosa, podía ver sus manos temblando mientras se levantaba.
Pero había una determinación en su rostro que reconocía, porque era esa determinación que había aprendido de mí. Solo quería decir, comenzó su voz aún joven pero firme, que durante mucho tiempo pensé que tener dos padres que se fueron significaba que había algo mal conmigo. Que yo no era suficiente. Que si hubiera sido mejor, más bonita, más fácil, se habrían quedado. Mi corazón se apretó. Ella nunca lo había puesto en palabras así antes. Pero luego Lena me mostró que no se trataba de mí. Se trataba de ellos. Y que a veces las personas que se supone que deben amarnos no pueden hacerlo porque están demasiado heridas para amar nada correctamente. Y eso no es culpa mía. Y no es culpa de ella. Es solo. Es la vida. Hizo una pausa, respiró profundamente. Lena me dio algo que nadie más podría dar, me dio la certeza de que alguien me eligió completamente. Todos los días. Sin dudas. Sin reservas. Y eso hizo que todo estuviera bien. Cuando se sentó, había pocas personas en la sala que no estuvieran llorando. Incluso yo, que había llorado cientos de veces a lo largo de este viaje, estaba derramando lágrimas nuevamente. Esa noche, acostada en la cama, pensaba en todo lo que había sucedido. En cómo un jueves horrible había llevado a un lunes extraordinario. En cómo una mujer rota había aprendido a arreglarse a sí misma mientras arreglaba a alguien más pequeño. En cómo la venganza que imaginé que me gustaría, esa grandiosa, pública, destructiva, no era nada comparado con la satisfacción de simplemente vivir bien. Sara había desaparecido para siempre en mi vida. No sabía dónde estaba, y honestamente no importaba. Daniel también había desaparecido, una figura fantasmal que ocasionalmente aparecía en noticias en línea, intentando reconstruir una vida después de la prisión, pero sin nunca realmente lograrlo porque la reputación es algo que no puedes recuperar cuando la construyes sobre mentiras. Pero yo estaba aquí. Viva. Próspera. Amada. 5 años después, Maya se estaba graduando de la escuela secundaria con honores. Ya había sido aceptada en 3 universidades, todas con becas parciales. Todavía quería ser médica. Todavía quería arreglar lo que la gente rompe. Ahora sabía de dónde provenía esa capacidad. No de Sara. No de Daniel. De ella misma. Y de haber tenido a alguien que le mostró que era posible arreglarse. La noche de su graduación, mientras la fotografiaba con esa sonrisa incontrolable en su rostro, susurró, ¿crees que están pensando en mí? ¿Mis padres reales? Pensé en cómo responder. Con honestidad o con consuelo reconfortante que una madre a veces da. Elegí honestidad. Tal vez. Pero eso no importa. Porque estás aquí, y eres brillante y eres mía. Eso es lo que importa. Ella asintió, satisfecha. Ese verano, recibí un último mensaje. De un número que no reconocía. Cuando llamé, era Diane, la madre de Daniel. Lena, yo. Solo quería decir que vi las noticias sobre Maya graduándose. Con honores, según leí. Debe estar muy feliz. Lo está, le dije cordialmente pero no calurosamente. Daniel y yo. Estábamos hablando de todo. Y quería disculparme. Por no haber hecho más para evitar que esto sucediera. Por no haber sabido qué tipo de persona era realmente. No había rabia en mí para lanzar sobre ella. Había sido gastada o consumida. Diane, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Eres una buena mujer. Tu hijo hizo elecciones que eran suyas. Eso es. Muy amable de tu parte. No es amabilidad, le dije. Es solo verdad. Y la verdad es que nadie puede salvar a alguien además de sí mismo. Daniel no quiso ser salvado. Sara encontró su propia salvación. ¿Y yo? Bueno, me salvé a mí misma. Después de colgar con Diane, sentí una sensación de plenitud. No era perdón exactamente. Era más como cierre. Ese tipo de cierre que llega cuando finalmente aceptas que algunas personas no merecen más de tu tiempo mental. La vida continuó. Maya fue a Harvard. Estudió premedicina. Conoció personas increíbles. Se enamoró de formas que no duraron y aprendió que era posible amar a alguien sin perderse a sí misma. Cuando tenía 22 años, me llamó desde casa, había comenzado a llamar a mi casa su verdadero hogar, porque finalmente había entendido que una casa es solo un lugar, pero un hogar es donde alguien elige quedarse por ti. Mamá, necesito contarte algo, dijo. Encontré a Sara. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? La busqué. En línea. La encontré.
Está viviendo en Maine ahora, trabajando como consejera en un centro de rehabilitación. Y yo quería verla. Solo una vez. Para entender. Mi primer instinto fue protección pura. Mi segundo fue simplemente dejarla hacerlo. ¿Cómo fue?, pregunté después de que ella había ido y vuelto. Extraño, admitió Maya. Ella es diferente de lo que imaginé. E igual. De esa manera que sonríe, como lo que veo en el espejo a veces. Pero también es una extraña. Y ella entiende eso. Sabe que perdió el derecho de ser mi madre. ¿Y cómo te sientes al respecto? En paz, dijo Maya. Porque ahora sé que la elección no estaba entre ella y tú. Era entre quién podría estar aquí y quién no podría. Y tú estabas. Elegiste estar. Reí con lágrimas en mis ojos nuevamente. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tenía una buena maestra. 25 años después de ese jueves horrible, Maya estaba completando su residencia en cirugía cardíaca. Era brillante, determinada, y había salvado innumerables vidas. Yo había salvado una, la suya. Y de esa manera, nos salvamos mutuamente. Estaba en mi oficina, sí, había dejado mi trabajo anterior para comenzar mi propia agencia de creatividad que se convirtió en increíblemente exitosa, cuando recibí la noticia. Sara había muerto. Un aneurisma. Rápido, dijeron los obituarios en línea. Sin sufrimiento. No era drama. No era venganza. Solo la vida siguiendo su curso. Maya y yo asistimos al funeral. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque Maya sintió que lo necesitaba. Sara había hecho una vida intentando redimirse. Había trabajado con otras mujeres que se recuperaban de sus propias destrucciones. Finalmente se había convertido en una buena persona, aunque demasiado tarde para su hija. Frente al ataúd, Maya colocó una flor. No una rosa roja que significaría profundidad de amor, ni una blanca que significaría inocencia. Era un lirio, desafías mis suposiciones, según el lenguaje de las flores. Sara había desafiado mis suposiciones. Y estoy agradecida por ello, porque ese desafío me permitió volverme más fuerte de lo que jamás fui. De camino a casa en el auto, Maya preguntó, «Nunca te casarás de nuevo, ¿verdad? ¿Nunca lo intentarás?» No, le dije, y lo decía en serio. Tenía un marido. Resultó ser una mentira bien montada. Ahora tengo una hija. Ella es la verdad. Maya sonrió. Qué subversivo de tu parte. Aprendiste de mí a ser subversiva. O tal vez siempre lo fui y simplemente necesitaba ser abandonada para descubrirlo. Esa noche revisé algunos vídeos antiguos de nosotras. Maya con 5 años, sonriendo con esa sonrisa perdida. Luego con 10 años. Comecando a ganar confianza. Depois con 15 anos, estridente e segura de sí. Depois con 20 anos, bonita de un jeito que tina nada a ver com aparencia e tudo a ver com no in justigües. E había feito iso. Nao socina, había Marina, había Robert, había mina propia forca que nao sabía que tina. Más principalmente había sido iu. Escolendo ficar. Escolendo lutar. Escolendo reconstruir. E escolendo, no fim, indiferenca perfeita. Porque a melor vinganca nunca foi sobre destruir meus inimigos. Era sobre tornarme alguén tao completa que eles se tornasem irrevogablemente irrelevantes. Daniel e Sara habían buscado destruir mina vida. Mas tudo que ficerán foi me dar a oportunidade de construir unha melor. E aquela era a vitoria final.